Tú date cuenta que salí de casa con 9 años, de Torrestío para Extremadura. Yo, para mí, lo más duro que había era la soledad. Eso yo creo que no se acostumbra uno a ella. Cuando venías para arriba parecía que todos los santos te ayudaban, ni te cansabas, venías, echabas 5 o 6 días y nada más deseando llegar. Sin embargo, para abajo, cuando marchabas... Una forma de vida con una cultura muy peculiar. Hay que darse cuenta que es gente que anda por los caminos, que ha salido de sus pueblos, que durante 30 días cruza España de norte a sur, 2 veces al año, gente desde los 12 o 13 años que ya se embarcan en esta aventura. Entonces una gente que tiene una visión muy diferente del mundo del que tienen, por ejemplo, los pastores estantes o la gente que se queda en los pueblos, ¿no? Gente que conoce las ciudades, que atraviesa ríos, que conoce Toledo, que atraviesa Madrid, que atraviesa numerosas ciudades. Entonces tiene una visión muy diferente del mundo de las personas estantes. El llegar a dominar las técnicas pastoriles y llegar al máximo rango, por ejemplo, de rabadán en un rebaño, porque eso era como un ejército, donde ibas escalando en los diferentes escalones de la jerarquía pastoril. Tenías que aprender a lo largo de muchos años sobre hierbas, tenías que aprender sobre medicina, sobre veterinaria, sobre climatología, en fin, diferentes cosas, cómo afrontarte en el campo con tormentas, con lluvias, con cómo se movía el ganado. Entonces, eso durante muchos años organizaba en la mente de los pastores una cultura muy grande, mucho más grande de lo que la gente se cree, ¿no? Ningún pastor se incorporaba a la transhumancia hasta los 12 años, cuando iba a Extremadura, cuando acababa la escuela. Entonces tenía que saber leer, escribir, las 4 reglas elementales. Sin eso no podía incorporarse a la transhumancia, y si no, el mismo mayoral tenía que enseñarles esas 4 reglas y de leer, escribir y tal, porque era muy necesario. En cambio, la gente de Extremadura era una gente hasta épocas muy recientes, muy retrasada en los aspectos de cultura, de leer, escribir, y tal. No tenían el nivel cultural que tenían en la montaña de León. Incluso luego muchos pastores, yo me he entrevistado con ellos allí en Extremadura, que les enseñaron, los pastores leoneses, les enseñaban a escribir y a leer y todos se acordaban de todo eso. Entonces, claro, esta gente tenía una cultura muy superior a la que había en el sur, lo que les llamaba mucho la atención a las gentes de abajo. Cuando yo bajé a Extremadura, gente de mi edad para arriba, había muchos analfabetos, pero muchos, ¿eh? Nosotros cuando marchábamos de aquí, las ovejas marchábamos en octubre, las ovejas empezaban a parir pues a primeros de noviembre. Buscabas a alguien allí para echarte una mano, por lo menos en la temporada de esos días de la paridera, un mes o mes y poco, que era cuando más apretaban a parir las ovejas. Y algunos, me acuerdo de uno que se llamaba Andrés, y es más joven que yo y todavía vive y eso, y se acuerda mucho y me lo dice muchas veces. Dice, si no hubiera sido por vosotros, dice, yo no hubiera sabido ni leer ni escribir. Y ese, bueno, pues a ratos por las tardes, por el invierno, los inviernos en noviembre ya que son las tardes muy largas, encerrabas el canal a las 7 de la tarde hasta que te fueras para la cama a las 10:30, a las 11 por allá, pues algunas veces le hacíamos las letras, le enseñábamos y así aprendió. Y cuentan de mucha gente que aprendió allí a leer y a escribir, a cuenta de los serranos, como nos llaman allí, a nosotros allí nos llaman los serranos. La gente tenía muy clara una cosa, y era el valor de la escuela. Prueba de ello es que, según todas las estadísticas, por toda la zona de Babia y Luna, incluso Maña, los índices de analfabetismo eran mínimos, y todos los pueblos tenían sus escuelas y buenos maestros. En la época de mi padre eran muchos de estos maestros que todavía procedían de una educación que tenía que ver con la institución libre de enseñanza, y que la mayoría de ellos, o muchos de ellos, fueron depurados después de la Guerra Civil. Recuerdo de una vez que
nos echaron del bar, porque ya con malos humos. Y vimos abierto otro bar, que ya no había nadie, pero entremos para allá. Y resulta que, pues, tardaron un poco en venir, pero ya la guardia urbana, pues, entraron, pero con otros modales distintos. Se habían informado de que éramos de León, y aquí los de León nos tenían por personas más cultas. Y ya, sí, nos echaron, pero con buenos modales. Por los años 80 o por ahí ya dejaron, pero anteriormente siempre subía un motril, un chavalín de 7, 8, 10 años, por ahí muchos empezaron con 6 años a ir a los puertos, y el motril estaba todo el verano. Una vez que acababa la escuela en el mes de junio, subía al puerto que fuera y allí se tiraba todo el verano hasta septiembre, que empezaban otra vez las clases. Pues lo del colegio era, vamos, lo de la escuela era eso, aquí no se perdonaba. El motril estaba para las 2 personas que hubiera en la majada, ayudarles durante todo el verano. Porque en principio te gustaba porque ya parecía que colaborabas con la gente mayor, les ayudabas, y con 9 años pues ya hacías varios trabajillos de ir con ganado. Cuando te tocaba ir para allá, pues preparabas una caballería con el pan, la comida, todo eso, y te ibas para allá y estabas como mínimo una semana allí. Relevabas a otro que estaba allí antes y así hasta la semana siguiente. Llevabas el pavo y todo para una semana. Si el ganado se esteaba un poco, pues tú aprovechabas para comer la poca merienda que llevaras y así todo el día con el ganado por ahí por la montaña. Yo había veces que, como era tan pequeño, pues me daba pena cuando marchaba toda la gente para el pueblo y yo tenía que ir en contra, hacia la montaña, que era donde estaban los puertos. Ya una vez, antes de arrendar yo ese puerto, había un motel con 7 años. Y todo se arregló de la siguiente manera. Estaban lavando en el río, que entonces eran lavanderas, lavadoras, eso, y estaban hablando de un hermano que era pastor y dice, luego ahora mi hermano no tiene motril, no encuentra que vaya a entrar en motril, qué sé yo. Y dice la señora, ¿cómo? Yo le doy uno. ¿Qué tiempo tiene? 7 años. Ah, pues sí, me interesa. Y con 7 años. Un rebaño que tenía pues eso, 2 pastores que se renovaban y qué sé yo. Y en el verano cambió uno y fue uno nuevo, por lo que fuera. Y el motril estaba acostado. Y cuando estaba acostado, dormido, se levantó y vio al nuevo entrar en la casa y qué sé yo. Y dice, anda, qué tío más grande, ¿cuánta agua beberá? Tío lo que es, que cuánta agua beberá, porque la tenía que traer él. El pequeño siempre le tocaba el mochuelo. Eran costumbres de tradiciones. Y que a lo mejor los otros estaban allí haciendo nada en el chozo y el otro dando vueltas con el zurrón a las costillas y después ir por agua igual de noche. Pero eran costumbres, no es porque el compañero fuera peor que no era malo, pero era la costumbre esa de que cuando venías tenías que ir por agua fuera de noche o fuera lo que fuera y hacer lumbre y cosas de esas. Incluso cuando parían las ovejas, pues igual les juntabas 10 o 15 que no tenían cordero. Años malos que la oveja no tenía leche y se moría el cordero, pues después tenías que ir a amamantar por la noche, igual a las 2 te llamaban a amamantar, igual había 12 o 15 y estaba
El del atajo estaba allí en el chozuelo durmiendo y tenías que llamarle. Mira qué costumbre. Se podía levantar y amamantarlas él. Pues igual tenías media hora de camino por la noche. Ni linterna ni nada, topando con espinos o con pizarros o con chaparros o con lo que fuera, pero tenías que ir. Tú date cuenta que salí de casa con 9 años, de Torrestillo para Extremadura. Y si hubiera sido con un familiar, pero uno conocido y poco. De esto va. De esto, nada. Pero de esto llevaba a tope. Fue ese hombre el que me habló con mi familia. Y mi familia, claro, de esto no había. Y de esto también había muy poco. Entonces fue cuando me llevaron, vamos, me mandaron a ir con él y con él. Pero de aquella todos los días con un barril de aquellos que había de barro, a la fuente por agua. Y claro, y yo que era un guaje, el que estaba conmigo era un sinvergüenza, pues no te llegaba al agua. Yo tuve un percance también el primer año que bajé yo a Extremadura. Y en Béjar paró el tren un poquillo y me dijeron, mira, coge el cántaro y vete a ver, y vete allí a aquella fuente, un grifo que pone por allí, y lo llenas de agua. Yo que estaba llenando el cántaro de agua, el tren que arranca. Y yo allí, con el cántaro en la mano, lleno de agua, sin saber qué hacer. Menos mal que el maquinista lo tomó conmigo, de que me vio así, tal, qué sé yo, Bueno, llegamos a Empalme, de Cáceres. Llegamos a Empalme y paró el tren, pues ya me tenía yo que bajar. Y estaba el encargado, el Rabadán entonces, que decíamos, el Rabadán, estaba allí. Y lo primero que me bajo del vagón, pero dejo el cántaro arriba. Y dice, ¿y el cántaro dónde lo tienes? Fíjate, no se preocupó nada por mí, nada, sino el cántaro porque le tenía que comprar él. Esa era la vida. Dice, ¿y el cántaro dónde está? Toma ya. Y cosas de esas. Íbamos por pan, salió un perro y se asustó el burro y yo caí desplomado, que no me enteré hasta que desperté allí en el banco donde íbamos a por pan. Y me estaban mirando dos señoras, dice, ¿qué susto nos diste, chavalín? Pues ya me invitaron a comer y después me dieron un poco de chocolate. Digo, bueno, pues cuando volvía yo por la majada, digo, pues casi tuve suerte con caerme del burro, porque si no hubiera probado el chocolate. Cuando estaba ya de temporero, pues ya era otra cosa, porque estabas 8 días en casa y otros 8 en la majada. Y así pasaron ahí unos 3 o 4 años, hasta que empecé a bajar a Extremadura. Como eres el zagal, pues el escalafón más pequeño, guardando las borras por las orillas. Bueno, yo por una parte tuve suerte, porque allí en las borras donde estuve yo era como el terreno un atajo, o sea que no había que andar por mojoneras. Un día sí y 2 no, pero con bastante terreno. Por lo general los zagales tenían que estar guardando las mojoneras y las siembras. Ya cuando íbamos a marchar en noviembre, ya decíamos, bueno, tengo que preparar el hato. Y teníamos yeguas también, y claro, veníamos con las yeguas a cargar la ropa, 2 jamones que llevábamos, para embutidos, y entonces todo lo llevábamos de aquí. Las mudas
el jamón, el chorizo, bueno, alguna cosa, algún pantalón nuevo o alguna camisa nueva por si acaso había alguna emergencia. Un caldero de hierro y luego una hortera donde se hacían las mezclas de las cosas, una cuchara y poco más, la navaja y poco más. Era todo muy sencillo porque todo tenía que transportarse en una yeguatera o en un burro hasta Extremadura, cuando se iba andando. Después ya que cuando se iba en los trenes, pues bueno, ya también se iban los trenes, pero bueno, había que echar una semana por lo menos hasta aquí, hasta el Burgos Ranero o hasta la Palencia capital para embarcar, pero bueno, era toda una vida muy austera, muy sencilla, una manta, un paraguas, y si llovía, pues debajo del paraguas del calzado las madreñas, a veces iban con las madreñas hasta Extremadura andando, todo lo más que a lo mejor que llevaran un capote de esos que llevaban, que impregnaban de determinados aceites para que no les calara el agua, pero nada, prácticamente la misma ropa, porque no había ropa adecuada ni para el frío, ni para andar, ni para nada, era ropa normal que tenían en la montaña, todo muy, muy primitivo y muy austero para esas largas caminatas que sobre todo cuando venían esos vendavales o venían zonas de lluvia y tal, y a veces incluso a mí me han contado pastores de no poderse quitar las madreñas en 30 días porque no ha parado de llover en todo el camino. No, era un poquillo duro, pero esas vivencias, para saber lo que es, había que vivirlas, no contarlas. Que contarlo parece un cuento de hadas, que el que lo escucha dirá, no sé si me dicen la verdad o me están contando, pues son historias reales, que hay que pasar por ello para saber lo que es. Días de agua y frío, que vas por ahí todo mojado y llega la noche y al sereno también, después de andar todo el día, por la noche debajo del paraguas o sin nada, y de pie, sin nada, sin acostarse ni cosa ninguna. 4 días de la finca al tren, del tren aquí, de que desembarcabas aquí a Torrestío, que yo de aquella iba para Torrestío, pues otros 4 o 5 días. Había años que bien, eran así como ahora, pues, bárbaro, pero algunas noches con el traje puesto y allí como no te arrecías porque Dios no lo quería. Tengo salido de Torrestío con la nieve a la rodilla. Aquello sí que era mojo, buen día. Porque las ovejas eran, yo creo que lo sabían mejor que nosotros. Tener que salir con yeguas delante, para que hicieran calle para ir las ovejas. Años que en octubre a lo mejor caía una nevada y tenía que arrancar todo el mundo con el ganado de los puertos. Y eso era un sin vivir de ovejas y rebaños y venga, claro, con la nieve tenían que salir todos a la vez. Si no, salían escalonadamente. Bueno, pues hoy salen los de no sé qué, mañana los de no sé cuál. Iban más escalonados, pero si caía una nevada así, pues... Yo todavía llegué a conocer a un hombre aquí del pueblo que había nacido, pues yo calculo que nacería en el 1880 y tantos o así, que todavía conoció la transhumancia andando desde aquí, desde estos montes, hasta Trujillo, hasta Extremadura, cuando era casi un mes, 28, 29 días, todos los días con sus correspondientes noches, y te contaban las aventuras que acontecían cuando atravesaban los pueblos, cuando tenían que pelearse o poco menos con la gente de los pueblos porque las ovejas les entraban en los sembrados, o cuando ajustaban, como decían, el que un rebaño estuviera en la finca de un determinado señor del pueblo porque se la abonaba, teniendo en cuenta que cada oveja deja entre 2 y 2,5 kilos de abono. Entonces a esa persona, a cambio de que le abonaran el terreno, pues les proporcionaba alojamiento, les proporcionaba vino, de cómo al atravesar algunos pueblos tenían que andarse con muchísimo cuidado, porque si los caminos entre las casas eran muy estrechos, a veces se descuidaba una oveja, que pasaba delante de una puerta y desaparecía. Bueno, todo eso lo tenían que controlar. El gran cambio, que ese ya se lo oí a mi padre porque ya le tocó a él, fue el del ferrocarril. Cuando yo fui ya no se hacía todo el camino andando como lo hacían antes. Se hacía en tren hasta, no sé, desde a lo mejor de la provincia de Cáceres aquí hasta Palencia o hasta aquí cerca de León. Ese trozo. Y después de León para aquí hasta los puertos se iba andando. Y lo mismo de que se dejaba el desembarque allí hasta la finca, pues andando. Vamos, que aquello veía las estrellas de noche. Si llovía mucho, pues te entraba el agua. Había sitios que lo tenías bien preparado y no entraba el agua, pero en otros sitios sí.
una pared hacia alrededor y por encima unos palos y escobas. Y cuando no, arrancaban tapines de estos y lo tapaban. Y estabas en el chozo comiendo las sopas y te caía la tierra para el caldero y eso. Ahora, de aquella muy malo, los chozos muy malos, eso. Y el camastro eran unas piedras puestas así y encima unos chismes de estos. Pero entrabas en el chozo y aquello, para nosotros, para mí que de crío alguna vez, cuando ibas al monte, entrabas en algún chozo de pastores, era casi como entrar en una iglesia, en un sitio sagrado. Veías allí una litera de lo más elemental, veías un sitio para el fuego y veías unos pocos cacharros, muy elementales también, colgados de la pared. Y a lo mejor una pieza grande de tocino, todo ello muy cuidado de que no entrara un perro o cualquier otro bicho y te lo llevara. Esto es la ropería, el edificio de la ropería, que ahora lo utilizamos para curar matanza todavía, pero antiguamente ahí estaba el horno, ahí está la boca del horno, y era donde se realizaban, donde se hacían los panes, para luego ser distribuidos por todos los puertos donde la cabaña de Perales tenía ganado. En total, en los años 40, creo que había como unas 20.000 cabezas de ganado, con lo cual creo que se amasaba 2 veces a la semana para ir luego repartiendo el pan. El sueldo incluía el pan, el aceite y la sal. Eso lo tenía que poner el dueño del ganado. En este caso, el dueño del ganado era el marqués de Perales. En esta cabaña, que era de la que mi abuelo era mayoral. Porque sabéis que dentro del sueldo de los pastores, además de una pequeña soldada en dinero, pues se les daba el pan y luego el pimentón también y el aceite para las comidas. Entonces eso entraba dentro de la soldada. Se hacían ya las sopas de ajo para todos y se comían en el mismo caldero, por orden jerárquico, iba cogiendo cada uno su cucharada, y luego pues el zagal pues lavaba el plato y era el encargado de hacer la pella o la comida de los mastines también, que se les daba un poco de harina, porque los mastines tenían la misma ración que los pastores de pan, la misma cantidad que tenía un pastor, tenía un mastín, solo que bueno, en vez de trigo puro, pues tenían cebada, centeno o de otro y no tan purificado. El zagal era el que hacía las sopas, y sopas por la mañana y sopas por la noche. Un caldero y allí, si éramos 5 o 6, pues a cucharada cada uno. Y eso sí, el zagal tenía que rebañar el caldero. Luego ya a última hora no, yo después de cuando ya fui a la mil y vine y ya me eché por mi cuenta, ya empezábamos a comer de otra manera. Eso. Y echábamos bastante cocido, y era otra cosa ya, y por la noche pues a lo mejor frijoles, o bueno, era otra manera de vivir. Allí las herramientas eran el caldero, una hortera, que es como si fuera una fuente así de chapa también, más pequeña que el caldero, que era donde picabas el pan para las sopas, o si hacías patatas, o la leche, o lo que fuera o tal. El caldero, la hortera y el cántaro con el agua, y las cucharas. Cada uno tenía su cuchara. No había más aparatos que eso, nada más. Y aquí arriba no, aquí arriba tenías que ir de merienda todos los días. Tú por la mañana te levantabas, hacías las migas y hacías migas, o generalmente migas porque otra cosa no había, aceite y sal, y si tenías ajos, echabas algún ajo a las migas y hacer migas. Comías unas migas y si había leche, por las migas con leche o la leche aparte o tal, y ya con el ganado, y después ya cogías la merienda todos los días, tu zurrona, y metías ahí el trozo de pan y lo que trajeras de casa. Otras veces había puertos donde estabas por ahí que generalmente tenían muy buenos arroyos y había muchas truchas. Y entonces, bueno, no sé si es legal o ilegal, pero furtivábamos y las pescábamos. Mientras las ovejas en siesta, si te tocaba ir para algún lado donde coincidieras con algún arroyo que hubiera truchas, a mediodía, mientras las ovejas estaban en siesta, tú a pescar al arroyo. A lo mejor cogías allí 8, 10 o 14 o 15 truchas,
pues ya tenía la cena. Nosotros allí comíamos mucho mejor en Extremadura porque comíamos por nuestra cuenta. Comías pues con gusto. Aquí no. Aquí sebo y sebo y sebo. Eso no es normal tampoco. Unos sacos de sebo de los mataderos allí de Cáceres, en sacos de estos que había antes de esparto, vamos, eso vamos, es inhumano. Coger unas truchas y tenerlas que comer con sebo. El aceite que había en Andalucía, por ejemplo, en Extremadura mismo, aceite y venir aquí a León a comer sebo del matadero de Cáceres, bendito esa tempurada. Éramos tan ignorantes que no teníamos, igual había 1000 ovejas y creo que casi nadie tenía el valor para matar una oveja y comer una oveja. Si comíamos eran las muertas, no las que matabas, negras como el carbón, pero se cocía bien y pa'lante. Y a nadie le oí que coño, él estaba fastidiado por comer una oveja muerta. Que no había problemas. Tenía yo más confianza en aquellas ovejas que hoy en muchos productos, que esas tortillas que cuentan y esas cosas, eso me da un poco más reparo que aquellas ovejas. Si caías con un señor, vamos, con un hombre un poco tal, pues llevaba patatas, él ya se llevaba patatas y eso. Y luego ya pues tenías tocino de aquel que según los ecodías caía la sal para abajo, que era más rancio que el demonio. Pero bueno, como no tenías otra cosa, lo comías. Y no, hombre, ahora nada, ahora somos señoritos. Estuve en una finca que tardabas 3 horas en un caballo al pueblo. Y estuve muchos años, 7 meses sin ver un pueblo. Allí, en una finca, allí nomás vías que los compañeros y las ovejas y nada más. Allí se relacionaban muy poco con la gente, apenas salían de las dehesas porque no tenían tiempo y cuando no, bueno, podían salir alguna. Pero era muy raro que los pastores salieran, entonces las relaciones pues eran por carta, que era lo único que había, las cartas que iban ahí. Y entonces pues luego cuando volvían a la montaña, pues bueno, aprovechaban esos 8 días que tenían de descanso, pues para estar con la familia, para ver a la novia, para aprovechar para casarse por el verano. Cuando volvía otra vez a la montaña, claro, como era cíclico, pues se encontraba con un hijo que había nacido que no conocía, que salía la mujer con los brazos generalmente, cuando ya sabían que llegaban por carta o tal, los días que iban a llegar, pues ya las madres y las novias y todo salían a unos determinados sitios cerca de los pueblos y ahí salían a recibirles. Y a veces salía la madre con un niño que no conocía a su padre. Como decía mi amigo Tello, todos los niños nacimos en primavera. Claro, y siempre, si miras los registros, todos nacían más o menos en la época, porque era la época que los padres eran concebidos durante el verano, que era cuando la única época del año que los padres estaban aquí. La gran mayoría, cuando venían ya, los chicos ya tenían 4 o 5 meses algunos, sí. No los veían nacer ni mucho menos, claro. Que cuando marchaban pues te quedabas triste y luego ya pues la alegría era cuando volvían, que siempre traía alguna cosilla, unas sandalias de aquella, siempre venían con algo para los hijos, claro. Y luego pues paraban poco tiempo en casa porque aquí arriba en el puerto también tenían que guardar una semana sí y otra no. Las madres y con varios hijos, muchos hijos. El que era un poco mayor pues les ayudaba algo a atender algún ganado, eso. El que no pues tenía que defenderse con hijos, con ganado, con todo, sí. Que eran las de verdad que eran esclavas de la vida. Porque claro, tenía que hacer de madre, de padre, de ganado, de todo, claro. Las mujeres de estos pueblos durante prácticamente 9 meses eran viudas temporales. Diríamos, viudas a tiempo parcial año tras año tras año. Se supone que la mujer, pues su ser natural en estos sitios era pues cuidar la casa, pero claro, cuidar la casa cuando el marido y a lo mejor el hijo mayor estaban fuera en Extremadura, pues implicaba cuidar de los mayores, implicaba llevar la administración de la casa, implicaba lavar, tejer, coser, arreglar los asuntos de la matanza. Entonces, si había algo multifunción,
era el papel de la mujer, que nunca se ha hablado, o se habla muy pocas veces de ese papel de la mujer en la transhumancia. Entonces las mujeres sí que eran sacrificadas, así que habría que hacerles un monumento, y cada vez se está destacando más su papel, porque eran las que llevaban en realidad todo el peso de la casa y toda la hacienda familiar, porque el padre apenas estaba durante el verano. Sí, durante el verano, en los 8 días que estaban en casa, sí, les hacía la leña, mataban el gocho, trillaban, hacían un poco las labores más fuertes, pero luego les quedaba todo el largo invierno a las mujeres al cargo de todos los familiares. Era lo que habíamos visto en los padres, y luego, pues cuando te casaste, pues no te cogió nada de sorpresa, porque así era la cosa. Y bueno, pues así lo íbamos llevando como podíamos. Y una carta para acá, otra carta para allá, y bueno, a lo mejor empezaban a decir, este año tenemos mal año porque no llueve, no hay otoño, los corderos no valen, y bueno, todas esas cosas. Y pues por aquí luego le decías pues lo que había entre las familias, o bueno, si había algún problema así gordo así, y si no, pues a tirar para adelante y nada más. Pues pendientes de ganadería aquí y ganadería allá, no te creas. Y luego ir a lavar, que eso también cuenta duro, que los inviernos no son como ahora. Cuando venía, ya había, bueno, si había nacido un niño era pequeño y nada, pero a lo mejor él, 2 años atrás o así, tenía como un poco de recelo, no te creas, que pensarían, bueno, este hombre, ¿de dónde vendrá? Como lo ibas viendo de generación en generación, bueno, pues como que, bueno, la vida era así, era así. La transhumancia no es solamente un hecho cultural, ha sido a lo largo de toda la historia una vertebración del país. La sostenibilidad es mantener los recursos de nuestros antepasados y garantizárselos a las generaciones venideras. Es lo que han estado haciendo los pastores toda la vida. Los pastores eran casi los únicos que tenían dinero en efectivo, porque tenían su propio ganado que iba con el ganado del rebaño del amo. Siempre decían, hemos comido gracias a Dios y a nuestros amos, le oía yo a mi padre. Bueno, pues tenían la excusa, lo que se llamaba la excusa, que era un determinado número de cabezas de ganado que iban con el resto del rebaño y que se alimentaban igual, exactamente lo mismo. Entonces el pastor vendía el cordero, vendía la lana y tenía una liquidez, aparte del arreglo que tuviera por el salario anual. Los grandes rebaños que venían a la montaña de León pues eran bien de marqueses, de condes, ya en el siglo XVIII también grandes monasterios. Entonces ellos confiaban ellos no venían aquí, no sabían nada de ganadería, tenían que confiar en esta gente que eran los que sabían por cultura pues todo lo relacionado con el rebaño. Entonces esta gente además, al ser la montaña de León una gente muy religiosa, pues sabían que podían confiar plenamente en ellos, que no les iban a defraudar lo más mínimo, que las cuentas que presentaran anualmente no les iban a defraudar. Entonces por eso confiaban plenamente en esta gente, porque además de esa cultura pues eran muy estrictos en todas las reglas, en todos los libros que presentaban, y estos mayorales una vez al año iban a Madrid o donde vivieran los grandes dueños, o a Cáceres o a las grandes ciudades donde ellos vivían, y les rendían cuentas, pero eran plenamente depositarios de toda esta gente. El rebaño concretamente de Perales. Pues Perales se quedó en Madrid y las cabañas la cabaña de La Serena quedó en zona roja, por decirlo entre paréntesis, y entonces los rebaños no pudieron volver en el invierno siguiente, estaban en las montañas de León, no pudieron volver otra vez a La Serena. Entonces tuvieron que alquilar pastos en otras zonas de Cáceres que estaban en zona nacional, y entonces los pastores tuvieron que afrontar con sus propios, apoyando cada uno con lo que podía, y el mayoral también pusieron dinero para poder pagar los pastos de la invernada.
Y entonces, al acabar la guerra civil, cuando el mayoral se fue a entrevistar con el marqués entonces, pues entonces le dijo, pero hombre, Eliodoro, ¿no habrá quedado nada de todo este rebaño, con todo lo que ha pasado, con todas las vicisitudes, con todos los robos? Y dice, no, ahí tiene usted el rebaño entero y todavía alguna oveja más que hemos podido alquilar en otros sitios. Y entonces el mayoral exigió en las cuentas, y yo así lo he visto todavía en los libros de la cabaña, que les dieran un pequeño interés por ese dinero que había, no sé si era un 7, un 8%, un 10%, un pequeño interés sobre el dinero ese que habían prestado a la cabaña. Es duro. Yo, para mí, lo más duro que había era la soledad. Eso yo creo que no se acostumbra uno a ella. Eso es muy duro, estar solos, pasar días y días sin hablar con nadie ni nada. Eso es muy duro. Y después, por si fuera poco, por la noche los depredadores también te visitaban de vez en cuando, que esos también te quitaban de dormir bastante. Eso, si se pusiera uno a contar historias de ellos, estarías días enteros y no terminadas. O sea, que hacíamos, no sé si decir una convivencia con ellos, pero vivir entre ellos. Y los lobos, bueno, un sinfín de veces les veríamos. De día, de noche y cuando menos te lo esperabas. Los lobos, eso es un animal, no sé, muy listo, de los más listos que he visto yo. Hábil para cazar, no veas, y muy astuto. Te hace estar todo el día de guardia, y de noche, y a todas horas. Y como te descuides, y como tengan hambre, te las cogen. Sí, dicen muchos, tienes que tener mastines, tienes buenos perros, tienes buenos mastines. Sí, ayudan mucho. Pero como tengan hambre, si no es de noche, es de día, pero te la lían. A lo mejor va un lobo, se acerca, y sí, los perros se dan cuenta, pero nada más ladra uno, salen todos detrás de él. Pero claro, van detrás de ese, y mientras van detrás de ese viene otro y te la cepilla. Son muy listos, muy astutos. Y una noche, pues yo estaba en la cama también, una cama con ropa, claro, así que te quitabas eso, pero hasta con zapatos por si acaso. Cuando yo sentí el ganado, los cencerros, casi yo y los perros, abro la puerta creyendo que era un oso ya, porque por allí yo les vi varias veces, los osos, bueno, eso. Y abro la puerta y se me meten los perros para adentro. Y las ovejas se hicieron 2 o 3 atajos. Yo fui detrás de unas para eso, me parecía que eran las camas, y siento un ruido detrás de mí. Me vuelvo el oso. Me quedé así mirando, vino el oso, me pegó un empujón, solamente me dio con eso, un empujón, y me tiró de espaldas, pero yo me volví, librándome del vientre. Y eso, cuando llegó después el oso eso, pegó un berrido y me pegó un mordisco, que ahí está, el mordisco ese, y se marchó. Me bajaba la sangre por una pierna y yo, bueno, pero me volví a acostar y dormí, pero dormí de un tirón. Cuando fue de día, me levanto, encierro las ovejas en la red, entonces encierro allí, las cuento, 912. Las mismas que eso. Digo, pues no se llevó ninguna. Ahí debajo esa peña redonda que hay ahí por abajo el otro año un oso. Lo mismo, nada. Salieron los perros, salieron ladrando y vino ahí por esas peñas para arriba y los perros no fueron capaces de seguirlo. Eso, corren como demonios. Nada, los lobos lo peor que tienen que son unos criminales. Lo peor que tienen los lobos, que son unos criminales. Yo siempre me acosté vestido, porque no sabía si te tenías que levantar por la noche en un espanto de las ovejas o los lobos o tal, y entonces lo que hacías era tirarte de la cama, si oías que se espantaban, tirarte de la cama, ponerte los zapatos y salir para afuera a ver qué pasaba, o animar a los perros o recoger las ovejas, pues habían espantado por lo que fuera. No, leyendas y realidades había muchas, y realidades también, porque de historias de perros y lobos que a quien no le gustaban siendo niño y viviendo en un pueblo de estos toda la vida relacionado con las ovejas,
cuando escuchabas las hilas por el invierno en casa de los abuelos o tal, que venía fulano, algún paisano ya mayor de allí del pueblo, que había estado toda la vida de pastor o tal, y empezaba a contar. Nos quedábamos todos los chavales, nos quedábamos todos embobados mirando para el hombre que lo contaba, tú verás. Las anécdotas que tenían que ver con la trashumancia, con la vida en el chozo, con los enemigos naturales, que eran fundamentalmente el lobo. En algunos sitios a veces el oso también, pero fundamentalmente el lobo. De las enfermedades del ganado, de cómo tenían que combatir la vasquilla, o cuando una oveja se volvía modorra, que morían con una rapidez y una celeridad extraordinaria. Y todo eso era objeto de charla, de comentario en los filandones fundamentalmente. Nosotros nos quedábamos pasmados escuchando las aventuras, el miedo a los lobos, todo el mito, el ritual en torno al enemigo natural, y el enemigo natural era el lobo, que era el que podía diezmar los rebaños, cómo arredilaban, cómo tenían que vigilar, proteger, la función de los mastines, y todo eso para la chiquillería era un mundo casi fantástico. Y el día a día, pues levantarte por la mañana, desayunar, encerrar las ovejas si tenías que contarlas, o si tenías que curar algún animal o tal. Generalmente se contaban a lo mejor un par de veces en semana las ovejas al día siguiente de llegar, para saber si te las había dejado bien el compañero que había marchado, que tenía obligación de dejarte, pues quedan tantas, las he contado esta mañana, ya hay tantas. Bueno, pues tú al día siguiente, los 2 días, las contabas. Hombre, no es que no te fiaras del compañero, bueno, pero bueno, había veces que depende con quién estuvieras, a lo mejor no te fiabas. Y había cabras, que generalmente no teníamos, pero bueno, había algunas veces que tenías cabras, ordeñabas las cabras, que era lo que desayunábamos, eso casi lo primero, ordeñar las cabras, si eso, y encerrarlas y curar animales si estaban cojos o si había alguna, lo que fuera. Y soltarlas y cada día pues distribuirlas para un sitio distinto. Muchos, yo no, porque también para eso soy malo. Traían madera y se enredaban a forgar y hacían los badajos para las cencerras. Siempre, si quieres, siempre tienes algo que hacer, vamos, entretenerte. Yo me gustaba mucho, así ratos que paraba el ganado a mediodías, subir a lo mejor a los picos, un día subía a uno, otro día iba para otro. Luego leía mucho también, libros por ahí, revistas no, las revistas no me gustaban nada. Leía bastante también. Tenías que buscar formas de distraerte, porque hablar depende del sitio donde estuvieras. Había unos puertos que veías algo de gente, pero había otros que están un poco alejados. Te digo, pasabas semanas enteras sin hablar con nadie. Si le decías a los perros alguna ejaculatoria por ahí o... Y es curioso, como cuentan los pastores, como el instinto que tenían las ovejas, que sabían en los pastos que les esperaban. Cuando allí ya los pastos empezaban a mermar, los días eran ya muy largos, el sol calentaba mucho y les ponían ya los cencerros en las ovejas. Esas ya a veces tenían que tener cuidado, porque las mismas ovejas salían disparadas hacia la montaña, y a veces se daban cuenta y hacía varias horas que las ovejas habían iniciado el camino y los pastores todavía no habían salido. El instinto de venir hacia los pastos, igual que tenía el instinto de volver a Extremadura cuando aquí en la montaña empezaban las primeras nevadas, los primeros fríos, las primeras nieves. Es que se marchaban de las dehesas. Llegaba el momento, y no sé qué calendario podían tener ellas, porque tú lo sabías, pero ellas, si te descuidabas, se marchaban. Ya el instinto ese que tenían y si ponían los cencerros, por ejemplo, en los puertos, arrancaban y no miraban si era al día, si no. Es un instinto de los animales. Solamente con ponerle el cencerro, ya sabían para dónde iban a ir. Y cambiarlas de cordel mismo, los animales sabían más que las personas. Es gente que se perdía ahí en el páramo. En el páramo es muy fácil, porque ahí se mete la niebla de todo el llano, es muy fácil. Pues los animales el cordel no le dejaban. Y igual iba uno que no sabía y las cambiaba, pero los animales tenían instinto de un año para otro, vamos, que conocían el cordel, vamos, mejor que las personas. Hubo un tiempo que aquí todo el mundo vivía, solamente 2 casas,
no dependían nada de las merinas, solamente 2 casas, de 70 que eso. Porque aquí llegó a haber 16.000 ovejas propias del pueblo, 16.000. Me parece que la última lana que vendí, que fue, digamos, el último año, ya estaba, porque nos la llevaba uno de Barcelona y tardaba un año en pagarla, pero la pagaba bien, eso sí, 120 pesetas kilo. Y era mucho entonces, 120 pesetas kilo, oye, y que más que eran seguras. La lana era segura, que después la lana bajó, pero con la lana antes, bueno, era la que sostenía, la que más sostenía, lo más seguro. Y luego cuando dijeron que, bueno, que si queréis de sacristán, digo, hombre, ¿qué voy a hacer yo? Un pastor, vais de sacristán a San Jerónimo. Iba toda la gente rica me dijo que ibas a ganar 20.000 pesetas. Sí, ahora mismo. En el siglo XIV, cuando la transhumancia ya estaba estabilizada, que se podían mover los rebaños, se consiguió una oveja, que era la oveja merina, que tenía una lana mucho más fina, en torno a 20 y pocas micras, de lana más larga y con un vellón más productivo que las ovejas tradicionales, que las churras, y sobre todo en una oveja que se podía mover, que tenía capacidad de moverse hasta 20 o 20 y tantos kilómetros diarios. Entonces eso supuso que pudiéramos exportar esa lana a numerosos países europeos y que por eso los diferentes reinos obtuvieran unos ingresos monetarios muy importantes. Estaba legislado que las ovejas merinas no pudieran salir de España, solo determinados regalos de los reyes a determinadas casas emparentadas con ellos, pues recibían como el mejor regalo para los casamientos o obsequios, pues a lo mejor un atajo de ovejas merinas. Eso se mantuvo hasta la Guerra de Independencia, que la Guerra de Independencia ya no se pudo mantener todas las ovejas dentro de España, empezaron a salir hasta diferentes países europeos y se empezó a expandir la oveja merina, pues tanto a Europa como a América, como a Australia, como Nueva Zelanda, y empezaron a seleccionarla y en pocos años, en pocas décadas, obtuvieron una lana mucho mejor que la nuestra. Porque nosotros a partir de los años 50 o 60 del siglo pasado, con la aparición de todas las fibras artificiales, derivadas del petróleo, la gente se apuntó más a esas fibras, parecía que todo lo moderno era mucho mejor y se empezó en España a dejar de seleccionar la lana, mientras que otros países, sobre todo del hemisferio sur, como Argentina, pues Chile, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia siguieron con esa selección de la lana y hoy pues son los pioneros en producir una lana de calidad, pero parece que hay un resurgir nuevo. Yo quiero ver que hay un resurgir nuevo de volver otra vez a importar sementales otra vez de Australia y de Nueva Zelanda y volver otra vez a resurgir esa lana que tuvimos, que yo creo que acompañada de esa lana fina con esa historia que tenemos detrás de 8 siglos de transhumancia, pues podía dar un valor añadido muy importante a las prendas hoy y volver a revalorizar los puertos y por volver otra vez que los pueblos de la montaña pues vuelvan a estar un poco habitados viviendo de sus recursos. Hubo unos años, hasta los años 60 por ahí, que la lana estuvo valiendo pues bastante. Pero después ya empezó el cordero a superar el valor de la lana, con lo cual se dejó de mirar para ella. Y aquella gente no dejó de investigar y de mejorar la lana a través de genéticamente. Y en la fiesta de Barrios de Luna, una fundación que hay de Nueva Zelanda, pues me nombraron ganadero emprendedor y me dieron una placa allí conmemorativa de eso y tal. Y entonces conocí allí a un ganadero australiano, a través de los dueños de la fundación, y a Manuel Rodríguez Pascual, que fue un poco el implicado en todo el tema también de lo que hicimos. Y vaya, porque la lana, porque esto y tal, nos trajo unas muestras de lana de aquella de allí y bueno, te quedabas asombrado de la lana que tenían y tal. Y como entonces en el 2018, aquí el precio de la lana yo creo que pues a lo mejor es más de, si te digo, a lo mejor me quedo corto,
25 o 30 años no había alcanzado el precio que alcanzó en el 2018, pues cago en la mar, digo, pues la única manera de mejorar así la lana, digo, y obtener buenos precios, digo, es hacer algún programa genético tal. Estos se llevaron las ovejas para allí, las han mejorado, ¿por qué no las traemos nosotros para acá a ver qué pasa? Y de ahí surgió el traer semen y embriones de Australia. Y entonces trajimos semen y embriones de allí, y en el año 19, en mayo, pudimos implantar los primeros embriones y ponerle semen a unos cuantos animales que habíamos seleccionado ya anteriormente para hacerlo. Y criamos un montón de corderos de ahí con un 50% de merino australiano y 50% de merino español. A raíz de tener los animales ya un año por ahí, pues ya cuando empezamos a mostrarlos ya al mercado, pues no es que fueran, porque al final la producción de lana era poca, porque teníamos pocos animales, pero ya hubo muchos artesanos españoles interesados en la lana, porque ahora mismo actualmente te cuesta dinero esquilar las ovejas. Las ovejas no dan no te pagan lo que te cuesta esquilar una oveja hoy. Y a través, pues nosotros con esto, pues por lo menos, no es que sea la ganancia muy grande, pero bueno, por lo menos las esquilas y te dejan algo de dinero. Cuando yo les digo a alguien que cómo les pagan la lana a estos amigos míos, que les pagan hasta 5 o 6 veces más de lo que cotizan, normalmente la gente no se lo cree, y no me extraña que no se lo crea, claro, pero me gustaría que fuera por ahí, es decir, que se cerrara el círculo y que las merinas que salieron de aquí, de estas montañas, y que llegaron a Australia, bueno, y además a la Argentina y a otros sitios más, pues que revierta esa mejora de la raza para que sirva de fuente de riqueza. En fin, a pesar de todos los pesares, no nos olvidemos de algo que ha sido parte de nuestro pasado y que ha sido, como digo, una vertebración socioeconómica de este país.